Bien, en tiroides tenemos tres capítulos. Uno era la parte de el bocio, que es esto que estamos viendo acá. Y también en esa clase hablamos de las enfermedades graves. Lo otro serían las tiroiditis y el tercer grupo serían las neoplasias. Entonces vamos a ver estas imágenes. Bueno, para el bocio lo que tenemos que recordar es que macroscópicamente lo que podemos ver es una deformidad de la glándula. Si la glándula está más o menos homogénea, podría corresponder a la primera parte, que sería el bocio coloide con el patrón difuso. ¿Okay? Y la segunda parte es cuando empiezan a aparecer nódulos como el que se ve allá arriba, como el que se ve acá o acá, y ya sería el bocio coloide multinodular. La diferencia entre ambos tiene que ver con el tiempo de evolución. Esa, por ejemplo, es una muy linda foto para poder usar para bocio multinodular. A la histología lo que vamos a ver son los folículos tiroideos. Puede o no haber inflamación. Se tiene que acompañar de algo así para que puedan decir ustedes, ¿verdad? Y algunos folículos van a ser muy grandes con mucho coloide y otros pueden tener fibrosis, hemorragia, ¿okay? Porque son cambios secundarios. En el primer momento la glándula crece, vamos a suponer que con este patrón folicular, y después, si persiste esta enfermedad o esta condición por mucho tiempo, algunas áreas de la glándula responden al estímulo de la TSH en forma diferenciada, y vamos a suponer que este grupo empieza a crecer más que el resto, y así es como se van formando los nódulos. ¿Okay? Ese es el motivo porque es desparejo después del crecimiento. Y si estas zonas empiezan a crecer más, no llegan a formar una cápsula, pero sí empiezan a producir, empiezan a atrofiar al tejido que está alrededor. Y hay fibrosis. Y puede haber también compresión de vasos, puede haber hemorragia. Entonces el bocio coloide multinodular tiene todos estos cambios. Tiene folículos, tiene áreas donde hay una proliferación súper llamativa, fibrosis y hemorragia. Acá otro ejemplo, miren la glándula, en vez de ser una cosa difusa, ya empezamos a ver nódulos. Y al corte empezamos a ver una glándula que tiene nódulos de distintos tamaños. El material coloide es, por ejemplo aquí, esto que es blanquecino es fibrosis, y lo que está dentro de los nódulos, mucho es coloide. Y la parte más oscura que vean, eso es hemorragia. Entonces es heterogéneo. Acá van a mostrar folículos grandes con coloide, allá folículos más pequeños, áreas de fibrosis. Bien, creo que vamos a poder reconocer un bocio, sobre todo si es multinodular. Esta gran enfermedad de Graves, se escribe como importa, y se caracterizaba clínicamente por un hiperfuncionamiento de la glándula, por hipertiroidismo, y por una tiroides aumentada de tamaño, por unos ojos que protruyen hacia afuera, porque en el hipertiroidismo la mirada está más, abrimos más los ojos, vamos a decir, y además de abrir más los ojos, en esta enfermedad en particular hay acúmulos de material de tejido blando en la órbita ocular. La órbita es una cavidad de hueso y hay tejido blando, y entonces el hueso no se mueve y el ojo es el que se mueve hacia adelante. Y eso puede llegar a ser un problema porque puede llegar un momento en que, aunque cierren los párpados, no llegan a cubrir todo y puede tener erosiones en la córnea, sequedad, etc. Además de eso, hay una patología que no es muy frecuente, que es la acumulación también
de proteoglucano, etc., sobre todo en la zona anterior de la pierna, en la zona pretibial, que es el exedema. La glándula tiroides, la patología se caracteriza porque al corte uno mira el tejido y en vez de ver coloide, ve un órgano así muy carnoso. Y uso la palabra carnoso porque parece un músculo, parece carne. ¿Okay? Muy carnoso. Y a la histología vamos a tener a la histología vamos a tener folículos linfoides que tienen un número exagerado de células epiteliales, y las células epiteliales empiezan a producir pequeñas papilas. ¿Okay? Producir pequeñas papilas. Y acá estamos viendo papilas. Esto es una papila, por ejemplo. ¿Ven? Esto es una papila. Aquí hay pequeñas papilas. Y como ya dieron clases de neoplasia, van a saber que hay una neoplasia en la tiroides que forma papilas. ¿Ok? Y entonces uno tiene que decir, ¿esto será una neoplasia papilar o no? Y para eso se tiene que fijar en el núcleo. El núcleo en las papilas de las enfermedades graves no es vacío, como si es vacío el núcleo en el carcinoma papilar. Okay. Hoy informé un carcinoma papilar antes de venir, lo último que hice antes de venir. Una chica de 20 años, muchísimo carcinoma papilar, muchísimo. ¿Por qué? No sé, pero cada vez más. Ahora no creo que haya que operar a todo el mundo, la verdad. Pero en fin, por lo menos a esta chica se le sacó la mitad nomás, y no toda la tiroides. Bueno, y ahí tienen las papilas. Estas son las papilas. ¿Ok? Papila. Y en los núcleos son oscuros. Entonces, si los núcleos son oscuros, no, eso no es característico de un carcinoma papilar. Lo otro es que el espacio o los folículos que están tapizados por estas papilas tienen un coloide denso, y hay estas vacuolas muy llamativas en el borde, en donde se hace contacto con el epitelio. Es porque en teoría, como están hiperfuncionantes, están como absorbiendo más el coloide. Acuérdense que la hormona se almacena acá. Es la única glándula que almacena sus hormonas en forma extracelular. Las otras hormonas lo que almacenan en forma intracelular. Esta almacena ahí afuera. Por eso es que cuando hay una tiroiditis y hay una destrucción por una inflamación, esta hormona pasa al tejido conectivo y puede tener un episodio de hipertiroidismo transitorio, que es sencillamente porque las hormonas se pusieron en contacto con la sangre. Bueno, de hipotiroidismo no hablamos mucho, pero sepan que el hipotiroidismo es lo contrario al hipertiroidismo. Las personas son más son más rellenas, tienen un pensamiento como más lento. También si esto ocurre a edad temprana, tenemos lo que se llama el cretinismo. No sé si sigue diciendo eso en el libro. ¿Leyeron ya? Cretinismo. ¿Saben lo que quiere decir cretino? Cretino, Sí. que es como engreído, no es eso. Sí, pero ¿de dónde viene la palabra? No. ¿Alguien sabe? En el libro, en la edición anterior, les decía, no sé ahora. Cretino viene de cristiano, de un dialecto francés. Cretino quería decir cristiano. Porque un cretino es una persona que no tiene bien desarrollado su intelecto, es un bobo, ¿verdad? ¿Sí? Y le decían cristiano porque esa persona es incapaz de cometer un pecado, porque no tiene malicia, no tiene maldad, no le da la cabeza para eso.
situaciones en las que puede haber una afectación importante del parénquima tiroideo que ya no aporta la suficiente cantidad de hormona tiroidea. Y entonces podemos, generalmente el hipotiroidismo que vamos a encontrar es subclínico, es un hipotiroidismo laboratorial, en el que los niveles de T3 y T4 pueden estar un poquito por debajo, o puede ser que estén ahí en el borde de lo normal, pero la TSH está muy alta, porque está tratando de hacer que compense la glándula. El doctor Hashimoto, que escribió un grupo de pacientes mujeres, por eso se pensaba que antes la tiroiditis Hashimoto solo afectaba a mujeres orientales, pero ahora sabemos que es re común, cada vez más común. Y es una enfermedad autoinmune. Hay varios mecanismos propuestos, pero básicamente el cuerpo monta una respuesta autoinmune humoral y celular contra las células foliculares y las células y el tejido tiroideo. Entonces lentamente disminuye, se destruye por la inflamación que se monta. Si está muy avanzada la enfermedad, vamos a tener una tiroides chiquita, como en este caso, una tiroides homogénea pero reducida de tamaño. La primera parte de la tiroiditis puede ser una tiroides levemente aumentada y con un aspecto así blanquecino con poco coloide. Puede tener un aspecto así nodular también. A la histología, en los primeros momentos, lo característico son tres cosas. Uno, la cantidad impresionante de folículos linfoides con centros germinales. O sea, hay mucho tejido linfóide, tiroiditis Hashimoto. Dos, los folículos linfoides son de tamaño muy pequeño, son chiquitos. Estos son folículos muy chiquitos. Fíjense, casi no se ve el color. Ya vemos el color. Acá puede ser muy chiquito. Acá un par de folículos chiquitos. Tres, las células son grandes y muy rosadas. ¿Okay? Las células son células tipo Purkinje, células homocíticas. Esas son las características de la tiroiditis de Hashimoto. Acá tienen otra imagen y es lo mismo. Mucho infiltrado linfoide, folículos pequeños con células muy grandes. A veces podemos encontrarnos con glándulas tiroides que tienen mucho infiltrado linfoide, incluso centro terminal, pero no vemos esos cambios en el epitelio, vemos folículos tiroideos normales. Entonces a eso le llamamos tiroiditis linfocítica. Que probablemente es parte del espectro. ¿Okay? Y un ejemplo más. Este tipo de fotos, si sale en el examen y se le dice esto representa glándulas tiroides, entonces bueno, muchos linfocitos, folículos chiquitos y las células son grandes y muy rosadas. ¿Ok? Entiendo ustedes. Gracias. Una tiroiditis de Hashimoto incipiente va a ser muy celular. No sé si tengo una tiroiditis Hashimoto avanzada. Una tiroiditis Hashimoto avanzada prácticamente ya no se ve tejido tiroideo, lo que se ve es mucha fibrosis. Se destruyen los folículos. Por eso en la tiroiditis avanzada vamos a tener hipotiroidismo. Bueno, acá habla de un linfoma originado en la tiroiditis de Hashimoto y en la imagen está representando esta zona de acá. Creo que el linfoma no hablamos, pero por lo menos para que sepan, ¿verdad? Así como hay linfomas que pueden originarse en una gastritis crónica, hay linfomas que pueden originarse en una tiroiditis. ¿Okay? Los dos linfomas son similares. El linfoma de la zona marginal se llama. Bueno,
Ok, esta es una glándula tiroides. ¿Hay algo que les llame la atención en esta foto? Lo que les llama la atención es la característica. Estamos en tiroiditis. ¿Hay algo que les llama la atención en esta foto? ¿O no están muy bien? Porque uno mira y por ahí piensa que son folículos, ¿verdad? Realmente hay folículos. Este es un folículo, acá hay otro folículo. ¿Por qué? Porque estoy mirando el coloide. Pero esto que parece un folículo en realidad son células multinucleadas gigantes. Muy bien. Esta es la tiroiditis de Decker-Wein. ¿Ok? Tiroiditis celular gigante, tiroiditis de Decker-Wein. Decker-Wein es el nombre, por eso es tiroiditis de Decker-Wein. Que luego es el D. No es Decker-Wein nomás, no, Decker-Wein. Y hay un infiltrado inflamatorio mononuclear, las células multinucleares gigantes, destrucción de los folículos y salida del coloide. Esta es una tiroiditis que se llama subaguda, que produce dolor en el cuello, que se asocia a un cuadro viral previo. Esa es la historia, suele ser así la historia, un cuadro viral un par de semanas antes, y después una reacción así granulomatosa contra el tejido tiroideo. Como hay esta inflamación, destrucción de los folículos, hay un hipertiroidismo al comienzo del cuadro. Y la otra característica es que remite en forma espontánea. ¿Ok? Entonces, no es algo permanente como sí suele ser la tiroiditis Hashimoto. ¿Ok? Entonces, y acá se aprecia un poquito más algunas células multinucleares gigantes, que acá es más evidente todavía. Solo que acá, que se ve muy bien la célula multinuclear gigante, es difícil saber que estamos en la tiroides, pero bueno. ¿Ok? Cuando las tiroiditis son avanzadas, empieza a haber pérdida del parénquima con fibrosis. ¿Okay? ¿Cómo se ve ahí? ¿Cómo se ve aquí? Esto, por ejemplo, puede ser una tiroiditis Hashimoto avanzada y ya prácticamente no tenemos coloide, no tenemos folículos. Entonces, es fácil reconocer cuando es así celular, con esa actividad que mencionamos, y ya es más difícil así. Hay otro tiroiditis que se podría presentar así también, que es la tiroiditis de Riedel. Tiroiditis de Riedel. Y que se caracteriza por una fibrosis, ¿ok?, que destruye el parénquima tiroideo y que tiene un infiltrado inflamatorio. Esto podría ser una tiroiditis de Riedel. Y esta tiroiditis de Riedel se caracteriza porque estos cambios van más allá de los límites de la glándula tiroides. Entonces, eso es un poquito raro, ¿verdad? La tiroiditis afecta más allá de la glándula tiroides. Y de hecho, es una condición que puede afectar, entonces, no solamente la glándula tiroides, sino los tejidos blandos alrededor, incluso tejidos blandos en otras partes del cuerpo. Entonces, más que una tiroiditis, sería una condición más sistémica que puede afectar a la tiroides. Pero el nombre clásico es tiroiditis de Riedel. ¿Okay? Se caracterizan por una fibrosis, pérdida del parénquima, un infiltrado inflamatorio, obliteración de las venas y un subgrupo de estos que puede asociarse a esa enfermedad que se conoce como
enfermedad por inmunoglobulina G4, por IgG4, la enfermedad IgG4. Acá tienen otro ejemplo. Hay una fibrosis importante, destrucción total del parénquima. La fibrosis a veces cursa con estos depósitos de colágeno como en capas, ¿sí? Como en capas. Si ven esas fibras de colágeno a veces un poco más ordenadas, etc. Y el infiltrado mononuclear. Si esta foto, para que tenga valor, tenemos que decirle que esta es una foto tomada de la glándula tiroides, una cosa así, porque si no, ¿cómo van a saber que es? Bueno, de hecho los tumores de tiroides, les voy a mostrar lo que tengo acá, porque no todas mis fotos salieron, porque tengo poco, por lo visto es muy pesada la foto, algunas fotos son pesadas y me dicen no se puede usar la imagen. Pero tengo abierto, le voy a mostrar lo que tengo en un PPT y después le voy a mostrar, voy a repetir algunas cosas más. Bueno, en neoplasia de la glándula tiroides, la neoplasia más frecuente de todas es el adenoma folicular. El adenoma folicular, como dice su nombre, es una neoplasia benigna. No tiene consecuencias para la vida del paciente, excepto que te vas a ligar a una cirugía probablemente para estar absolutamente seguro de que tu neoplasia es benigna. Así como está, se reconoce por un nódulo que tiene un crecimiento redondeado y que está rodeado por una cápsula. Si no está rodeado por una cápsula, no es un adenoma, aunque sea redondo. Aunque sea redondo. El bocio coloide multinodular tiene mucho de este tipo de proliferaciones, pero si no tiene cápsula, no es un adenoma. Para que sea reconocido como adenoma, tiene que tener cápsula. El de arriba tiene una cápsula incluso ya un poquito gruesa. El diagnóstico diferencial de los adenomas es con el carcinoma folicular encapsulado. Carcinoma folicular encapsulado. Como se ve macroscópicamente, nosotros antes de dar un diagnóstico final tenemos que ver la microscopía. Macroscópicamente esto es una lesión encapsulada. Hasta ahí yo puedo decir con toda seguridad. Después ya no sé, tengo que mirar la histología. Acá por ejemplo me dice no se puede mostrar la imagen, no sé por qué. Yo creo que bueno tomar espacio. Esta es una pieza quirúrgica de una lesión que fue resecada prácticamente con un poquito de margen. Allá arriba, esa zona que está por fuera de la pelotita, ese es el tejido no neoplásico. Y el 90-95% de esta imagen y casi el 100% de las demás corresponden a nuestra lesión. Cuando la lesión está sola es más difícil de ver porque es difícil apreciar la cápsula. Cuando tiene tejido normal adyacente, entonces se puede ver que hay una muy buena delimitación. Si no está delimitado, entonces no piensen en adenoma. Si es difuso, si el borde es borroso, no es un adenoma. Tiene que estar perfectamente delimitado. El interior del adenoma es muy variable. Si tiene mucho coloide, va a aparecer como el resto de la glándula, excepto que tiene la cápsula. Si tiene poco coloide, va a tener este aspecto así más carnoso, más sólido. Puede tener hemorragia, puede tener hemorragia. Puede tener quistes, puede tener quistes. Puede tener fibrosis, puede tener fibrosis. Puede tener todos esos cambios. Mientras tenga la cápsula, piensen en adenoma. ¿Okay? A la histología vamos a reconocer porque hay un crecimiento que está de un lado de una zona bien definida. Acá, por ejemplo, la cápsula es prácticamente muy poco evidente. Este podría ser
un nódulo nomás de proliferación en un bocio coloidal, que le decimos hiperplasia adenomatosa. O sea, una hiperplasia que simula una adenoma, porque no veo la cápsula, pero bueno, para por lo menos los fines prácticos, el tejido que crece en el centro es o suele ser la mayor parte del tiempo diferente del tejido de afuera. Acá por lo menos los folículos son más grandes, más coloides. Acá los folículos son más pequeños y menos coloides. Y así van a leer en su libro de que hay adenomas que le dicen de tipo fetal, de tipo embrionario, microfolicular, macrofolicular. Esos son todos términos descriptivos, no tienen ni un valor clínico, ni un valor. Si vos decís adenoma, terminó el problema, no importa lo que venga después. No es que porque tiene microfolicular hay que hacer un seguimiento, porque es macrofolicular hay que hacer otro seguimiento. No tiene ningún valor. Adenoma y salió todo, terminó el problema. ¿Ok? Acá otro ejemplo, aquí la cápsula sí ya es más evidente, más fibrosa. Esto que está acá no es sangre, es fibrosis. Y se ve perfectamente una vez más que el tejido que está por fuera es diferente al tejido que está por dentro. Acá se ve que hay coloides, pero mucha menos cantidad que lo que se ve afuera. Lo más importante para poder decir que esto es un adenoma es el hecho de que las células están totalmente rodeadas por la cápsula fibrosa. Si nosotros vemos que esta cápsula fibrosa se rompe, eso es un signo de malignidad. Entonces puede cambiar nuestro diagnóstico de adenoma a carcinoma. Pero así, en esta foto como está, esto es un adenoma. Por más que esto sea un carcinoma que en otra parte invada, por más que sea eso, esto es un adenoma porque yo no veo invasión en esta foto. Y la diferencia entre un adenoma y un carcinoma está en cómo está la cápsula, no en las células. No sé si me entienden, vamos a suponer que completamos el dibujo y fuera de esta foto, allá afuera donde continuaría el nódulo, hay una zona de invasión. Entonces, ¿me entienden? Eso va a ser un carcinoma, ¿sí? Pero vamos a suponer que yo sé que es un carcinoma. Acá, mirándole acá, yo no puedo saber. Este tejido es exactamente lo mismo que un adenoma. Exactamente. Por morfología propia. Solamente su conducta me va a hacer pensar en algo diferente. Si nos vamos ya a la neoplasia, la más común es el carcinoma papilar. El carcinoma papilar se puede presentar en forma encapsulada, como se ve ahí, o en forma difusa, tiene muchas presentaciones. Pero más importante para hacer el diagnóstico es la microscopía. Acá por lo menos hay dos masas que están separadas en un órgano que está relativamente bien preservado. Ahí. Esas son las dos lesiones. A veces la presentación es sin cápsula y claramente anormal. Acá nosotros podemos ver una glándula que tiene un color rojizo, que es brillante, coloide, y ahí vemos una masa que no le podemos, si le queremos dibujar, es un poquito irregular, no le podemos separar muy bien, a diferencia de la foto anterior, en donde vemos que tiene como una cápsula, por lo menos la lesión mayor tiene como una cápsula. Acá, sin embargo, está más complicado. Macroscópicamente yo veo esto y digo, esto es una neoplasia. Y me van a decir, ¿cuál es? No sé. No sé. Puede ser folicular, puede ser papilar, no sé. Pero esta presentación macroscópica no es de un adenoma. No es de un adenoma. Y no es de una tiroiditis. Porque la tiroiditis tiene que afectar toda la glándula y no un poquito de la glándula. Entonces yo sé que es una neoplasia maligna. No sé lo más cuál. Tengo que mirar esto.
Cuando miro la histología y veo papilas, entonces, acuérdense, hay dos presentaciones papilares. Uno es una enfermedad de Graves, que debe ser toda la glándula, y otro es el carcinoma papilar. Quiero que se fijen cómo la cromatina es clara en el carcinoma papilar. El carcinoma papilar se reconoce no por las papilas, sino por el núcleo es el que hace el diagnóstico. Porque a veces tenemos presentaciones en las que es todo folículo, ¿ok? Sin formar papila, pero el núcleo siempre hace el diagnóstico. Y el núcleo es un núcleo claro, tiene la cromatina como empujada hacia la periferia y entonces te deja como un núcleo vacío. Entonces, una de las características es el núcleo vacío. Otra característica es que hay como la forma en que se disponen los núcleos, están como amontonados, uno encima del otro. Esto se llama imagen en canasta de huevos, que parece cuando ponemos los huevos y miramos, uno está encima del otro, qué sé yo. Es muy raro, porque imaginen, esto es un corte. O sea, que acá no está encimado, porque estamos viendo un solo plano. ¿Y dónde está el citoplasma que separa a estos núcleos? ¿Verdad? Eso es raro. Pero ahí tienen. Entonces, esa es otra característica. Otra característica es que hay que buscar a veces y podemos encontrar que algunos núcleos parece que tienen un núcleo adentro del núcleo. Eso es una inclusión nuclear, muy peculiar en el carcinoma papilar. Otra característica que probablemente haya, pero no estoy viendo, es que a veces tenemos hendiduras en el núcleo. Y otra característica es que a veces tenemos estas calcificaciones en el eje de las papilas, ¿ok? Estas calcificaciones en el eje de las papilas, estos se llaman cuerpos de Samoma. Cuerpos de Samoma, se escribe con P-S-A-M, Samoma, doble M, M-M-O-M-A, Samoma. Y como verán, esto no es el centro del folículo, sino que la luz está afuera. Esto es este eje de una papila. Acá tenemos otro ejemplo de carcinoma papilar, porque forma muchas papilas y tenemos que regirnos por los núcleos claros. Esto, cuerpo de Samoma. Papila, núcleos claros, cuerpo de Samoma. Otro ejemplo, en este ejemplo estamos resaltando los núcleos que tienen hendiduras o tienen inclusiones intranucleares, como se ve también allá, en la foto de allá, y típicamente decían que eran los ojos de Anita la huerfanita. Nosotros no conocemos, una historieta famosa en Estados Unidos del siglo pasado, que casi 100 años estuvo en el periódico, casi 100 años. Así que espero que este sí conozca. ¿Se acuerdan? Quinapa. Bueno, igualito, para que no se olvide. Bueno, el carcinoma folicular dijimos que puede ser encapsulado o puede ser un carcinoma extenso. En la foto de abajo tenemos una glándula tiroides con un tejido blanquecino, carnoso, que infiltra y destruye el parénquima. Una vez más, uno ve algo así y se le dice que esto es tiroides. Y no es toda la glándula, porque allá arriba hay un poco de coloide, allá en el extremo de arriba, a la derecha, y acá también. Pero, sin embargo, tenemos algo blanquecino que está infiltrando el tejido. Histológicamente no sabemos qué es, pero macroscópicamente esto es una neoplasia. O
sea, con seguridad esto es una neoplasia. La otra presentación es la de arriba, en la que vamos a ver una cápsula. Por eso, esa de arriba es una lesión encapsulada que hay que mirar a la microscopía para ver si es un adenoma o no. La pista es que cuando la cápsula es un poco gruesa, hay que sospechar de que por ahí es algo más. Y si se fijan en la imagen de arriba a la derecha, van a ver que la parte de arriba, si fuera un reloj, la hora 12, 1, 2, 3, hasta las 3 más o menos, la cápsula está más gruesa que en el resto. Entonces eso es para sospechar, no para hacer un diagnóstico fino, es para sospechar. Bueno, otra imagen. Quiero que me digan si esto les parece encapsulado o no encapsulado. No encapsulado. Por eso, esto es una neoplasia claramente. Y necesitamos la histología para saber qué neoplasia. Esto puede ser papilar, folicular o, vamos a ver el rato, medular. ¿Okay? Bueno, otra foto que no sé por qué, otra foto que no sé por qué. Y si esa neoplasia me muestra folículos, no vayan a esperar que los folículos sean súper atípicos. Los folículos pueden ser muy buenitos aparentemente, pero el crecimiento de ese difuso te dice que es un carcinoma papilar. Perdón, folicular, un carcinoma folicular. ¿Ok? La otra característica en esta foto en particular, el carcinoma folicular puede ser con folículos tradicionales o puede ser con estos folículos que tienen un epitelio extremadamente eosinofílico, que es el que le decimos células de Huntley. Entonces este es un carcinoma con células de tipo Huntley. Esas son las variaciones que puede haber. Un carcinoma folicular con células tipo Huntley. No es el núcleo, no es el nucleolo, no es. Es el hecho de que macroscópicamente tenemos una destrucción y microscópicamente tenemos folículos. Bueno, antes de seguir al otro, quiero mostrarles, tengo que sacarle la presentación. Sacar la presentación, no me deja sacar. Quiero pasar a mi clase de tumores. Porque no les puedo mezclar las imágenes. Esta es de la clase de tumores. Bueno, si tenemos una lesión así, es una lesión encapsulada que por frecuencia lo más probable es que esto sea un adenoma. ¿El adenoma es folicular o es papilar? ¿Qué me dicen? Aunque no vean la histología. El adenoma siempre es folicular. No hay adenoma papilar. No existe el adenoma papilar. ¿Ok? Entonces, a propósito, le hice una pregunta para que se recuerde. El adenoma es folicular. Si hay papilas en esto, con esos nucleitos así, es un carcinoma papilar. No hay adenoma papilar. ¿Ok? En la histología, foliculitos y cápsula. Foliculitos y cápsula. ¿Ok? Ay, perdón. Más foliculitos. Acá algunos son grandes, pero la mayoría son chiquitos y son separados del normal. Diferentes. ¿Okay? A veces nuestro adenoma puede tener células gorditas con citoplasma bien rosado. Adenoma de células de Huntley. Escribe H-U-L-T-H-L-E.
célula de núcleo. Esta es una imagen para recordar que muchas veces en las lesiones endócrinas tenemos mucha atipia, porque miren que esto es atípico, miren estos meganúcleos que están en el contexto de una lesión con núcleos más pequeños como este. El motivo de poner esta foto es para que recuerden que las lesiones endócrinas pueden tener mucha atipia nuclear y aún así ser totalmente benignas. No se aplica lo que conocemos tradicionalmente. Esta es una lesión folicular encapsulada, por lo tanto este es un adenoma folicular. ¿Okay? Aunque tenga estos núcleos así muy atípicos. Al estar encapsulado, adenoma folicular. Bueno, como esto es de la clase, voy a saltar en esta parte. El carcinoma papilar. Macroscópicamente puede tener varias presentaciones, a veces encapsulado, a veces particularmente no encapsulado, pero no importa. Acá lo que importa es que yo les digo, esto es una tiroides, tenemos una masa carnosa blanquecina, no está delimitada y está destruyendo o está invadiendo el tejido, por lo menos un, no sé, 75%, y que aunque yo no conozca la histología, yo sé que esto no es benigno, esto es una neoplasia benigna. Esta es otra foto para mostrar que a veces los carcinomas papilares, esto es una tiroides, tienen un carcinoma que es bastante irregular y que tiene apenas 1 centímetro. A veces es mucho más pequeño, 5 milímetros, 3 milímetros a veces. Y aún así, con ese tamaño no tan grande, esto es un ganglio linfático. No es raro que el paciente debute, acuda a la consulta porque tiene una bolita en el cuello. No es raro. Y a veces le hacemos una punción con una aguja fina y resulta que estamos viendo un carcinoma papilar, o sea, una metástasis de un carcinoma papilar. Entonces, el siguiente paso es mirar el cuello, le tocamos, no hay nada, le hacemos una ecografía y aparece una zona sospechosa de 5 milímetros, de 6 milímetros. Sin embargo, su ganglio de 3 centímetros. Entonces, no es raro eso de que tengamos un cuello con ganglios metastásicos y un primario no muy grande. ¿Okay? Un porcentaje importante de los carcinomas papilares se presenta así. Esta foto ya habíamos visto, esta también. Esta es una foto para mostrar, blanco y negro, pero para mostrar que a veces el patrón es totalmente folicular. Totalmente folicular. Pero, ¿qué le dije yo? El diagnóstico se hace por el núcleo. Miren esos núcleos vacíos. Entonces, con esos núcleos vacíos, el diagnóstico, si todo es así, es carcinoma papilar, variedad folicular. Pero es carcinoma papilar. ¿Por qué hacemos esa distinción entre carcinoma papilar y folicular? Las rutas de diseminación son diferentes. El carcinoma papilar le gusta mucho invadir los linfáticos e ir a los ganglios linfáticos regionales. El papilar le gusta mucho invadir los vasos y dar metástasis a órganos alejados. Entonces son cosas distintas. El carcinoma papilar se considera biológicamente menos agresivo que el papilar. No quiere decir que no sea malo, pero la gran mayoría se comporta bien. A tal punto que
para el estadio del carcinoma papilar se tiene en cuenta la edad de la paciente, digo que muchas veces mujer, del paciente. Y si vos, paciente, tenés 40 años de edad, tenés un carcinoma papilar, tenés metástasis en tus ganglios del cuello, en cualquier otro tumor eso es un estadio avanzado. En el caso del carcinoma papilar es un estadio 1. ¿Por qué? Porque tiene 40 años. Si no tuviera los ganglios, estadio 1. ¿Por qué? Porque lo que importa es la edad. Si esa misma persona tiene 60 años, ahí sí ya la edad como que no le protege. Hasta los 55 años de edad, vos puedes tener un carcinoma papilar con metástasis regionales y tu estadio es 1. Después de los 55 años de edad, ahí recién entra, como el resto de los otros tumores, entra el tamaño del tumor, cuántos ganglios hay, si hay o no hay, etcétera, etcétera. Pero antes es un estadio 1. Esta otra foto en blanco y negro, ¿qué le está mostrando? Como un núcleo dentro del núcleo, son las inclusiones intranucleares. Y esta foto le está mostrando los núcleos en grano de café, que serían los núcleos que tienen las hendiduras. ¿Ok? Hendiduras. La inclusión y las hendiduras son características, además de la cromatina clara, del carcinoma papilar. El folicular, esta foto ya la hemos visto, pero ahora yo les muestro como carcinoma folicular. Esta presentación hay dos presentaciones del carcinoma folicular: encapsulado o extenso, vamos a decir. Para yo decir que ese nódulo era un carcinoma, yo tengo que ver una de dos cosas: que el tumor está atravesando la cápsula, parece la foto de una explosión de la bomba, del hongo así, de la explosión. Bueno, ahí eso, si vemos esto, es un carcinoma folicular encapsulado. Pero si, imagínense que la foto se corrió y solamente vemos de aquí para acá, esto es una hembra. Si vemos la cápsula y vemos el tejido acá, incluso esto tiene folículos grandes, pero lo que está mostrando ahí es invasión de la cápsula. Esto que está mostrando en blanco y negro, invasión de vasos sanguíneos. Eso que ve la flecha roja está mostrando un émbolo tumoral. Y este espacio es la luz vascular. ¿Cuál es la pista que me dice a mí que esto es real, que no es un artefacto? Porque cuando uno prepara un corte, puede ocurrir que se mueva nomás el tejido, entonces parece que, y no es. Acá la pista está donde está la flecha. El émbolo vascular, si se fijan bien, está revestido por endotelio. Tiene endotelio. Eso te dice que es real. Si no tiene endotelio, puede ser un artefacto. Esas son cosas finas, eso les enseñamos a los residentes, pero para que sepan. Acá otra vez un par de nódulos que están en la luz de vasos sanguíneos. Entonces, esas son las dos condiciones para llamar carcinoma a una lesión encapsulada. O hay invasión de la cápsula o hay invasión de los vasos. Los vasos tienen que estar en la cápsula. Si hay invasión dentro del nódulo, eso no cuenta, tiene que ser la cápsula. ¿Ok? Entonces es importante la cápsula. Bueno, la otra presentación es así, en forma difusa. Acá
Acá me salió. Bueno, acá tenemos otro tumor, entonces vimos el carcinoma papilar y el carcinoma folicular. Ambos provienen del mismo tipo celular, que es la célula folicular. ¿Okay? Bueno, no porque yo sé, sino porque vimos la foto que viene después. Esto es el otro tipo de cáncer que puede originarse en la tiroides a partir de las células C o células parafoliculares, las células que producen la calcitonina. ¿Okay? No son células que producen hormonas tiroideas. Y esto se conoce como carcinoma medular. El carcinoma medular puede tener varias presentaciones a nivel celular. A veces pueden ser alargadas las células, a veces pueden formar folículos más o menos. A veces son como plasmocitos, pero tienen la cromatina en grupos y tienen un citoplasma pálido. Lo otro que muchas veces encontramos en el carcinoma medular es una matriz rosadita, homogénea, que en realidad es amiloide. Es amiloide, que no se ve con los otros tumores. Entonces, eso contribuye a hacer el diagnóstico. Como es amiloide, podemos usar el rojo Congo, y si se tiñe de naranja esa sustancia, estamos frente a un carcinoma medular. ¿Okay? Y si después le hacemos luz polarizada, creo que no tengo una foto, se tendría que ver de color verdecito, y ahí confirmamos que realmente es. Bueno, como estamos en la era de la inmunohistoquímica, yo tengo dos marcadores que puedo usar si es que no sé bien cuál es mi tumor en la tiroides. Hay un marcador que es tiroglobulina, que como pensarán, va a marcar positivamente las células foliculares. Obviamente este no es tiroglobulina porque acá veo células foliculares y están totalmente negativas. El otro marcador es la calcitonina, y ese marca las células parafoliculares, que se ve de marroncito. Este grupo de células se ve marroncito, en cambio estas son absolutamente negativas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este es el tumor que produce calcitonina. ¿Okay? Así también se puede detectar en sangre que estamos frente a un tumor así. Carcinoma medular. Bueno. Y el último tipo de carcinoma que tenemos en la tiroides es el carcinoma anaplásico. Este es un carcinoma súper agresivo, muy agresivo. La inmensa mayoría de los pacientes cuando desarrollan este tumor se mueren por el tumor. Básicamente es una neoplasia. Se transforma, es una neoplasia previa de la glándula tiroides que por lo visto no era tan agresiva y que estuvo por mucho tiempo, pasó desatendida, y de repente adquiere nuevas mutaciones, y esas nuevas mutaciones hacen que ese tumor se transforme pero en una cosa muy agresiva, muy violenta. Muchas veces, miren lo que esto es. Le produce casi una segunda cabeza a cada paciente. Y este tiene suerte porque está creciendo medio de costado. La gran mayoría de las veces crece acá, comprime la tráquea. Un crecimiento súper rápido. Y a veces hay que cortar el tumor para hacer la traqueotomía. Pero no, ya no se curan estos pacientes. Macroscópicamente, a mí no me dicen nada que, o sea, si me dicen que es una tiroides, yo voy a decir, bueno, es una neoplasia. Y espero que ya entiendan que no sé si es papilar, folicular, medular o anaplásico. Ya 4 ya tenemos para decir, ¿verdad? La histología sí es peculiar, porque no se parece nada a lo que estamos viendo. Y estas son las presentaciones. A veces un carcinoma con patrón epitelioide. Epitelioide cuando la célula es bonita, tiene citoplasma abundante, en general
generalmente un crecimiento sólido, difuso, no forma ningún tipo de estructura, como se ve allá arriba. No forma folículo, no forma papila, la cromatina no es clara, etcétera, etcétera. Sarcomatoide, como dice su nombre, recuerda a un sarcoma, parece más un tumor así fuso celular, parece más un tumor estromal que otra cosa. Entonces uno necesita de inmunohistoquímica y demostrar que estos son en realidad células epiteliales. ¿Okay? Y el otro patrón es de células gigantes, donde tenemos, es parecido al epitelio, pero de repente hay células que son monstruosas, muy grandes. Necesitamos demostrar hoy en día, antes era una morfología sola y había mucho error. Hoy en día se puede dar un paso más y tratar de demostrar que esto es un tumor epitelial. Muchas veces, si tenemos la pieza operatoria y metemos suficientes cortes, por ahí en medio de todos estos tipos tumorales encontramos un foco chiquitito de carcinoma papilar o encontramos un foco chiquitito de carcinoma folicular. ¿Qué nos dice eso? Que ese fue el tumor original y que se convirtió en él. ¿Ok? Mal pronóstico. Este tiene un pronóstico terrible. Acá otro ejemplo, este está invadiendo el músculo. Esto que ven acá son fibras del músculo y este tumor está arrasando. Y otro ejemplo, y acá en este ejemplo, esta es una biopsia nomás por lo visto, y estamos viendo este tumor absolutamente así, este es patrón epitelioide, etc. Pero allá hay restitos de un carcinoma más diferenciado. Entonces, como que podemos decir, este es un carcinoma anaplásico que se originó de un tumor. Este no es la mesa quirúrgica, es una biopsia pequeña. Entonces, la neoplasia de la glándula tiroides tenemos las benignas, el adenoma folicular, el único adenoma folicular, que puede ser el típico usual o el que sea un positivo. O sea, esos dos sabores. La maligna tenemos el carcinoma papilar que se origina en las células foliculares, CF por célula folicular, ¿ok? Que a veces puede ser chiquitito, más grande, encapsulado o no, etc. Hay muchos subtipos, pero papilar. Folicular es el otro que viene en dos presentaciones, encapsulado e infiltrante. El anaplásico, que se deriva también de la célula folicular de esto. Y el carcinoma medular, que son las células C. Y terminé con eso y a ver si tengo algo diferente en... Como son las 4 y 5 ya, les quiero mostrar por lo menos rápidamente alguna imagen de tiroiditis. Esta es la clase, así que voy a saltar mucho. Solamente la imagen que voy a mostrar. Esta es la tiroiditis de Decker-Vine. Acuérdense, las tiroiditis, a diferencia de la neoplasia, afectan toda la glándula en forma homogénea. ¿Ok? Esto, aunque sea blanco y negro, espero que reconozcan que es una glándula bastante pálida, vamos a decir. Acá tienen cómo se ve en los primeros momentos cuando esas células multinucleares gigantes se están comiendo al folículo. Miren cómo están dentro del folículo y están carcomiendo el epitelio de revestimiento del folículo. Y hay todavía algunos folículos preservados. Esta es una foto en donde vemos una célula con muchísimos núcleos que está carcomiendo a un folículo que es esto que está acá. Y prácticamente se ve muy poco resto del tejido tiroideo. Esto, a pesar de que se ve así muy agresivo todo, es autolimitado. Para y después se restituye otra vez la función. ¿Qué ves? La linfocítica también cursa con una alteración en la morfología macroscópica.
fosítica. Y en la microscopía lo que vamos a tener es el infiltrado inflamatorio lleno de linfocitos, pero yo no sé si se acuerdan que les dije mientras hablaba de Hashimoto, no tiene los folículos pequeños con las células epitelioides rosáticas. Eso es del Hashimoto. Cuando la tiroides es normal y hay mucho infiltrado linfocítico, incluso con centros germinales, le decimos tiroiditis linfocítica. ¿Okay? Bueno, y la tiroiditis de Hashimoto, una tiroiditis crónica, voy a saltar, que cursa con afectación así como gemela de la glándula, como se ve acá, acá. Y aunque sea blanco y negro, el infiltrado importante, los folículos pequeños y las células muy rosadas. Acá tienen una foto, muchísimos centros germinales y los folículos son pequeñísimos, no como esa foto que vimos recién, que parecía más un parénquima normal. Bueno, esta foto creo que habíamos visto. Y esto es una tiroiditis de Hashimoto muy avanzada y ven cómo se destruye todo el tejido. Y queda la glándula chiquita y fibrosa. Obviamente no va a producir hormonas, entonces tiene que tomar hormonas exógenas para compensar. La de Riedel es aquella que parece una neoplasia. ¿Por qué? Miren cómo afecta en forma parcial a la glándula. De hecho, que si yo digo que es una tiroiditis, no voy a estar bien. Yo tengo que fallar por lo frecuente. O sea, yo tengo que decir esto es una neoplasia, hasta demostrar lo contrario, esto es una neoplasia. Encima, si se acuerdan, esta es la tiroiditis que sale de los límites de la glándula. O sea que invade el tejido adyacente. Más todavía parece una neoplasia. Y en la histología tenemos restos del tejido tiroideo normal y después ese crecimiento fibroso con inflamación. ¿Okay? Incluso histológicamente se simula una neoplasia.